El Distrito de Agua y Saneamiento del Condado de South Adams se encuentra en una situación única, debido a tener dos sistemas de agua separados. A fines de la década de 1990, el distrito comenzó la planificación de un sistema de riego separado para las nuevas áreas desarrolladas. Esto fue posible gracias a que el distrito tenía derechos de agua subterránea que podían dedicarse solo al uso de riego. El uso de estos derechos de agua proporciona importantes ahorros de costos a los clientes del distrito en comparación con lo que hubiera costado adquirir y tratar el agua que también podría usarse para beber. Los hogares y negocios conectados al sistema de riego separado tendrán dos medidores de agua, uno para el uso doméstico de agua en interiores y el segundo para riego. El medidor de riego debe tener la palabra riego identificada en el pozo del medidor para informar al propietario o inquilino cuál es el medidor para el uso previsto. El distrito recomienda que los clientes conectados a su sistema de suministro dual de agua apaguen correctamente su sistema de riego alrededor del 15 de octubre. La hibernación de su sistema es crucial para evitar daños producto del congelamiento durante los meses de invierno. En este video le orientaremos a través de esos pasos. En un sistema tradicional, la válvula de cierre probablemente se encuentra dentro de su casa, generalmente en el sótano. Primero, localice la tapa pequeña de 3 en su patio delantero. Ese es el pozo de válvula de cierre y drenaje. Por lo general, se instala entre el pozo mayor del medidor de riego y el de la casa o edificio. El pozo mayor del medidor de riego tiene una tapa de 12 pulgadas y solo el personal del distrito puede acceder a él. Utilice una llave apropiada o una llave de riego para aflojar el perno y retirar la tapa. Localice el vástago de la válvula y gírelo un cuarto de vuelta a la posición cerrada. La válvula se encontrará en la posición perpendicular a la tubería. Coloque nuevamente la tapa y el perno en su posición. Independientemente de si tiene un sistema de riego separado o un sistema de riego tradicional, debe soplar todo el sistema utilizando un compresor de aire después de desconectar la fuente de agua. Este importante paso evita la congelación y el daño a su preventor de contraflujo, tuberías de riego y válvulas de área. Si no se siente cómodo o cómoda haciendo esto, es posible que desee dejar este trabajo a un profesional, que utilizará la presión recomendada para empujar el agua fuera de las tuberías y los cabezales de los rociadores de cada área. La mayoría de los contratistas de jardinería proporcionan este servicio. Además de soplar el sistema, es posible que desee aislar la tubería expuesta como medida de protección. En las ferreterías existen fundas de espuma disponibles baratas que se pueden deslizar sobre la tubería púrpura para protegerla de la congelación y los rayos UV. La tubería púrpura indica el agua de riego no potable. Recuerde, los árboles necesitan cuidados especiales en los meses de otoño e invierno. Asegúrese de regar profundamente los árboles utilizando la línea de goteo y los arbustos a mano una vez al mes durante los meses de otoño e invierno. Algunos arbustos y árboles deben envolverse para protegerlos de las heladas. Extienda una capa de mantillo alrededor de la base de las plantas para proporcionar aislamiento para el invierno. Consulte nuestro video de activación del riego en la primavera para obtener más información sobre la preparación y puesta en marcha adecuada de su sistema de riego. Si tiene alguna pregunta sobre su sistema de riego o necesita ayuda, comuníquese con el distrito y un representante de atención al cliente estará encantado de ayudarle.